El camino de tierra estaba vacío, como siempre estaba a esa hora. Doña Carmen Villanueva lo cruzaba cada mañana al alba, con su canasto, con su paso firme, sin mirar a los lados, sin saludar a nadie que no saludara primero. Así llevaba 12 años. 12 años de caminar ese camino sin ver nada que la detuviera. Pero esa mañana de enero, algo la detuvo. Un bulto al lado del camino, entre los magueyes, pequeño, inmóvil. Doña Carmen se paró, entrecerró los ojos. El bulto se movió, y entonces escuchó un sonido que no había escuchado en mucho tiempo. Un llanto, chiquito, apagado, de quien lleva horas llorando y ya casi no tiene fuerzas. Doña Carmen se acercó despacio, y lo que encontró entre los magueyes le heló la sangre. Una niña, no mayor de 4 años, con un vestido de manta sucio, con los pies descalzos llenos de tierra, y con los ojos más asustados que doña Carmen había visto en su vida. La niña la miró y no dijo nada, solo extendió los brazos, como hacen los niños cuando ya no les queda más que eso. Doña Carmen se quedó tiesa, con el canasto en la mano, con 12 años de promesa entre ella y ese par de bracitos extendidos. 12 años en que había jurado que nunca más iba a abrir el corazón, que ya había pagado suficiente por amar. Pero esos brazos no sabían nada de promesas. Esos brazos solo pedían lo único que cualquier niña tiene derecho a pedir, que alguien la recoja. Y en ese camino de tierra, en esa mañana de enero, doña Carmen Villanueva tuvo que decidir entre su promesa y esos brazos. Para entender por qué doña Carmen había hecho esa promesa, hay que ir atrás. Hay que ir hasta un rancho de Michoacán que se llama Las Ánimas, donde los ocotes crecen en los cerros, donde el frío de diciembre cala hasta los huesos, y donde doña Carmen nació hace 58 años. Carmen Villanueva fue la menor de 7 hermanos, hija de don Aurelio Villanueva y de su mujer Concha, una familia de arrieros que vivía de llevar carga por los caminos de la sierra. Pobre pero unida, con ese tipo de unión que da el trabajo compartido, y la mesa pequeña donde todos caben apretados. Carmen creció siendo la consentida, no por capricho, sino porque era la menor, y porque tenía algo que sus hermanos no tenían, una ternura natural, una forma de querer que no pedía nada a cambio, que daba sin calcular. A los 20 años se casó con Rosendo Parra, un hombre bueno, de los buenos de a de veras, trabajador, honesto, sin vicios, que la quiso desde que la vio en la feria del pueblo a los 17, que la esperó 3 años hasta que don Aurelio dijo que sí, y cuando se casaron cumplió cada cosa que prometió. Tuvieron un hijo, solo uno, que se llamó Rosendo igual que el papá, pero todos le decían Chendo, un niño alegre, con los ojos de Carmen y la risa del padre, que llenó ese rancho de Las Ánimas de una manera que Carmen no sabía que era posible. Chendo creció entre los dos. Aprendió a montar a los 5, a sembrar a los 8, a reparar el corral a los 10, y a los 15 ya era el orgullo de Rosendo, el que iba a seguir el rancho, el que iba a quedarse, el que nunca se iría. Pero la vida no pregunta los planes de nadie. Chendo murió a los 17 años, una tarde de tormenta, cruzando el río crecido en su caballo, el río que conocía de memoria, el mismo que había cruzado 100 veces, que esa tarde estaba diferente, más bravo, más rápido. El caballo perdió pie, y Chendo no volvió a salir. Lo encontraron 2 kilómetros abajo al día siguiente. Carmen no gritó cuando se lo dijeron, no se desmayó. Se sentó en el banco del patio, y se quedó ahí, 3 días, levantándose solo para lo necesario. Rosendo lloraba. Carmen no podía. Tenía algo en el pecho que era más grande que las lágrimas. Algo que no tenía salida. Enterraron a Chendo en el panteón del pueblo, junto a los abuelos, bajo un ocote que Carmen escogió porque Chendo siempre decía que los ocotes olían a rancho. Después del entierro, Carmen volvió al rancho, y Rosendo también, pero algo entre ellos se había roto. No de maldad, sino de ese dolor que a veces separa a las personas aunque estén en el mismo cuarto. Rosendo empezó a beber, poco al principio, luego más. Carmen lo vio hundirse, e intentó alcanzarlo, con palabras, con silencio, con paciencia. Pero hay personas que se van aunque estén ahí,
y Rosendo fue yéndose. Hasta que una mañana de febrero, 3 años después de Chendo, Carmen se levantó y lo encontró en el corredor, sentado en la silla de siempre, con la botella vacía al lado y con una quietud que no era de sueño. Rosendo se había ido en la noche, solo, sin despertar a nadie. Carmen lo enterró junto a Chendo, bajo el mismo ocote, y en ese panteón, de rodillas en la tierra fría, hizo una promesa: que nunca más, que el amor costaba demasiado, que había pagado 2 veces y que no había en ella nada más que dar, que nunca más abriría el corazón. Vendió el rancho de las ánimas, no porque quisiera, sino porque sola no podía con él, y porque cada rincón le recordaba a los dos. Se compró una casa chica en un pueblo de Jalisco, en Tapalpa, lejos de la sierra, lejos de los ocotes, lejos de todo lo que había sido. Ahí vivió 12 años, sola, con su huerto chico, con sus gallinas, con su canasto del mercado los martes, y con ese camino de tierra que cruzaba cada mañana, sin ver nada que la detuviera, hasta esa mañana de enero. Doña Carmen miró los brazos extendidos de la niña. Tardó, mucho, pero los tomó. Levantó a la niña del suelo. La niña se aferró a su cuello con una fuerza que no parecía de 4 años, y se quedó ahí, callada, sin llorar ya, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Doña Carmen la sostuvo tiesa, con los brazos rígidos de quien carga algo que no quería cargar. Le dijo: ¿cómo te llamas? Nada. ¿De dónde vienes? Nada. La niña no habló, solo apretó más el cuello de doña Carmen. Y doña Carmen, con toda su promesa intacta, caminó de vuelta a su casa, con esa niña colgada del cuello, sin saber qué iba a hacer, sin saber quién era, sin saber nada, excepto que no podía dejarla ahí. La sentó en la silla de la cocina, le calentó atole, le puso un pedazo de pan. La niña comió sin decir nada, con esa concentración de quien tiene mucha hambre. Doña Carmen lo observó. Tenía el pelo enredado y sucio, rasguños en las piernas, y en el brazo izquierdo un moretón viejo, amarillento. De cuando ya va sanando, doña Carmen vio ese moretón y algo en ella se apretó. ¿Quién te pegó? La niña no respondió. Siguió comiendo. ¿Tienes mamá? La niña levantó los ojos. Los tenía color café oscuro, muy grandes, muy serios para su edad. Asintió. ¿Dónde está tu mamá? La niña señaló hacia afuera, hacia el camino. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Por dónde? La niña bajó la mano y volvió al pan. Doña Carmen fue a buscar al vecino más cercano, don Primitivo, un hombre viejo que conocía a todos en el pueblo y alrededores. Don Primi, ¿sabe de alguien que haya perdido una niña por el camino? El viejo la miró. ¿Una niña? La encontré entre los magueyes, de unos 4 años. No habla, don Primitivo pensó, por ese rumbo no vive nadie cercano. Los más cercanos son los Mondragón, pero ellos no tienen niña chica, y más arriba del cerro, más arriba está el jacal de la Pina Gutiérrez. Pero esa muchacha vive sola desde que se fue el marido. Doña Carmen asintió. Voy a preguntar en el pueblo. Yo le ayudo, dijo don Primitivo. ¿Cómo es la niña? ¿Chiquita? ¿Pelo negro? Muretón en el brazo. Don Primitivo no dijo nada, pero algo cruzó por su cara. Algo que doña Carmen no supo leer todavía. En el pueblo nadie supo dar razón de la niña ese día. Doña Carmen preguntó en la tienda, en el mercado, en la presidencia municipal. Nadie la conocía. Nadie había visto a nadie buscarla. El presidente municipal dijo que había que esperar, que a veces las familias tardaban en darse cuenta, y mientras, dijo doña Carmen, mientras usted la tiene, dijo el hombre. Si no quiere, la mandamos al internado de Jilotlán. No, dijo doña Carmen, más rápido de lo que quiso. El presidente la miró. ¿No? Doña Carmen se paró derecha. Dije que no. Mientras aparece su familia, la niña se queda conmigo. Y se fue, sin entender bien por qué había dicho eso, sin entender bien lo que estaba haciendo. La niña durmió esa noche en el cuarto de Chendo, el cuarto que doña Carmen había conservado igual, con la cobija doblada, con el sombrero en el clavo, con la foto en la pared, que nunca nadie había usado, que doña Carmen limpiaba cada semana y que nunca había dejado que nadie tocara. Esa noche, mientras la niña dormía, doña Carmen se paró en la puerta, la miró, tan chiquita en esa cama, con el pelo limpio ya, con la cara relajada del sueño,
Y algo en doña Carmen dolió, algo que no quería que doliera, algo que había prometido no dejar doler. Se fue a su cuarto, se acostó y estuvo mirando el techo mucho tiempo. Es temporal, se dijo, nomás mientras aparece alguien. El techo no le respondió, pero ella misma supo que no del todo se lo creía. La niña no habló los primeros 3 días. Señalaba lo que quería, asentía o negaba con la cabeza, y observaba a doña Carmen con esos ojos grandes que no perdían detalle. El 4.º día, cuando doña Carmen prendió el fogón, la niña se paró a su lado, sin pedir permiso, y extendió la mano hacia el comal. «No», dijo doña Carmen, «quema». La niña retiró la mano, pero se quedó parada ahí, mirando cómo doña Carmen hacía las tortillas, sin moverse, sin estorbar, solo mirando, con esa concentración de quien aprende. Al rato, doña Carmen le puso una bolita de masa en la mano. Así dijo, y le mostró cómo palmear. La niña intentó, le salió deforme, irregular. Doña Carmen no dijo nada, le puso la tortilla chueca en el comal igual, y cuando estuvo lista se la dio. La niña la comió con una cara que era la primera vez que doña Carmen le veía. Una cara de satisfacción, de orgullo chiquito. Y doña Carmen sintió algo, algo que no quería sentir, algo que se le estaba colando por los mismos lugares donde había puesto la promesa. El 5.º día, la niña habló. Fue en la mañana. Doña Carmen estaba en el huerto, deshiervando, y escuchó una voz detrás, pequeña, ronca, como de quien no ha hablado mucho. «¿Puedo ayudar?» Doña Carmen se volteó. La niña estaba parada con las manos atrás, mirándola. «¿Sabe deshiervar? Mi mamá me enseñó». Era la primera vez que la niña mencionaba a su mamá. «¿Cómo te llamas?», dijo doña Carmen. La niña tardó. «Niña», dijo, «ese no es nombre». «Así me dicen». Doña Carmen la miró, con ese moretón que ya estaba más amarillo, con esa forma de decir «así me dicen», como si fuera lo más normal. «¿Cómo se llamaba tu mamá?» «Rosalba». «¿Y dónde está Rosalba?» La niña miró el suelo. «Se fue», dijo. «¿A dónde?» Silencio largo. «No sé», dijo la niña. «Me dijo que esperara, que volvía, pero no volvió». Doña Carmen se quedó con el deshierve en la mano. «¿Cuánto esperaste?» La niña se encogió de hombros. «Mucho». Doña Carmen no dijo más, pero por dentro calculó. Calculó los días que había tenido que estar esa niña sola entre los magueyes, y el cálculo le apretó el pecho. «Ándale», dijo, «deshierva aquí, que yo sigo allá». Y las dos trabajaron juntas en el huerto, en silencio, con ese silencio que a veces dice más que las palabras. Doña Carmen fue a ver a don Primitivo esa tarde. «Don Primi, ¿conoce a una mujer que se llame Rosalba, con una niña?» El viejo la miró, y esta vez sí dijo lo que sabía. «Rosalba Gutiérrez, la hija de la Pina». «¿La del jacal del cerro?» «La misma», dijo don Primitivo. «Muchacha de malas juntas da Rosalba. Anduvo con un hombre casado años. El hombre la dejó, ella quedó con la niña. ¿Y dónde está ahora?» «Nadie sabe. Dicen que se fue con otro hombre la semana pasada, de otro pueblo». El viejo hizo una pausa. «Y dicen que la niña, pues que la dejó», dijo. Doña Carmen cerró los ojos un momento. «¿Y la abuela, la Pina?» «Murió en noviembre. Por eso Rosalba estaba sola con la niña arriba del cerro». Doña Carmen abrió los ojos. «¿Y no hay más familia?» «Ninguna que yo sepa». Doña Carmen volvió a su casa, caminando despacio, pensando en esa niña que su mamá había dejado esperando entre los magueyes, en esa niña que decía que así me dicen, como si no tuviera nombre de persona, en esos ojos grandes que la habían mirado desde el suelo con los brazos extendidos. Esa noche, doña Carmen le preguntó: «¿Cómo te puso tu mamá cuando naciste?» La niña pensó: «No sé». «¿Nunca te lo dijo?»
Me decía niña nomás. Doña Carmen se quedó viendo el fuego del fogón. ¿Y cómo quisieras llamarte? La niña la miró sorprendida, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. ¿Puedo escoger? Puedes. La niña pensó mucho, con esa seriedad de 4 años, que es más seria que la de muchos adultos. Concha, dijo al fin. Doña Carmen parpadeó. ¿Por qué Concha? Porque suena bonito. Doña Carmen no dijo que así se había llamado su mamá. No dijo nada de eso. Solo asintió. Concha, repitió, está bien. Y desde esa noche, la niña tuvo nombre. La primera complicación llegó con la señora Amparo, la mujer más habladora del pueblo, que llegó al tercer día con una cazuela de tamales y una curiosidad que no cabía en la cazuela. Carmen, me dijeron que tienes una niña. Tengo una niña. ¿De quién es? De nadie todavía. Amparo abrió los ojos. ¿Cómo de nadie? Que no tiene familia conocida y mientras no aparezca alguien está aquí. Pero Carmen, tú que sabes de criar niños, con todo el respeto, ya tienes tus años. Doña Carmen la viró, con esa mirada suya que cerraba los temas. Crié aún, dijo, sé lo que se hace. Amparo quiso decir más, pero algo en la cara de doña Carmen le dijo que no era momento. Se fue con su cazuela de tamales y al día siguiente todo el pueblo sabía que Carmen Villanueva, la viuda del rancio de las ánimas, la que vivía sola desde siempre, la que no hablaba con nadie más de lo necesario, tenía una niña en la casa. Y las opiniones se dividieron. Los que decían que era una santa, los que decían que estaba loca, y los que decían que algo malo iba a pasar, porque la señora Amparo siempre encontraba algo malo que decir. Fue don Primitivo quien la advirtió. Carmen, la Amparo anda diciendo que esa niña puede ser problema. ¿Problema cómo? Que si aparece la madre va a reclamar, que si no aparece van a mandarte la niña al internado de todas formas, que las autoridades no dejan a una mujer sola criar a una niña que no es suya. Doña Carmen pensó en eso. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con el presidente municipal, pedir la tutela legal, que quede en papel. ¿Y si no me la dan? Don Primitivo la miró. Pues hay que intentarlo. Doña Carmen fue al día siguiente, temprano, antes de que el presidente municipal tuviera excusas. Vengo por la niña, dijo. Quiero la tutela. El hombre la miró sobre sus papeles. Señora Villanueva, eso no es tan simple. Hay que esperar si aparece la madre. Hay un plazo legal. ¿Cuánto plazo? 3 meses. Si en 3 meses nadie reclama a la menor, se puede iniciar el trámite. ¿Y mientras? Mientras usted la tiene como está, pero sin papeles. Y si aparece la madre... El hombre acomodó los papeles. Si aparece la madre, tendría que entregársela. Doña Carmen salió de la presidencia, con eso cargando, con la posibilidad de que en cualquier momento llegara Rosalba Gutiérrez a reclamar lo que había dejado entre los magueyes. Esa noche no pudo dormir. Pensó en lo que haría si llegaba Rosalba, si le quitaban a Concha, y se detuvo en ese pensamiento, porque se dio cuenta de algo que no quería aceptar, que ya la llamaba Concha, no la niña, Concha, que ya sabía que dormía de lado, que le gustaba la tole de guayaba, que cuando algo la asustaba se jalaba el vestido con los dedos, que palmaba las tortillas con la lengua asomada, que había empezado a seguirla por el huerto sin que nadie se lo dijera, como sombra, como si no quisiera perderla de vista. Doña Carmen se sentó en la cama, en la oscuridad, y se habló a sí misma. Dijiste que nunca más, se dijo. El silencio de la casa respondió. Dijiste que ya habías pagado suficiente. Más silencio. Y luego, desde el cuarto de Chendo, un sonido. La respiración tranquila de una niña dormida. Doña Carmen cerró los ojos y supo que ya era tarde para la promesa, que ya se le había colado, que ya estaba dentro y que no había manera de sacarlo. Pero había algo que doña Carmen todavía no sabía, algo que don Primitivo guardaba, algo que la señora Amparo había escuchado en el mercado y que por una vez en la vida no había dicho. Algo sobre Rosalba Gutiérrez y sobre la niña, que lo cambiaba todo. Fue el licenciado Rendón quien lo dijo, el abogado del pueblo, que llegó una tarde a buscar a doña Carmen con un folder en la mano.
Señora Villanueva, necesito hablarle de algo delicado. Dígame. La madre de la niña, Rosalba Gutiérrez. Pausa. Antes de irse, dejó algo firmado con un notario de Giloplatán. Doña Carmen lo miró. ¿Qué firmó? El licenciado abrió el folder. Una carta de cesión voluntaria de la menor, a favor de quien la encontrara y la cuidara. Silencio. ¿Qué significa eso? Que Rosalba Gutiérrez renunció legalmente a la custodia de la niña, que lo hizo antes de irse, que lo planeó, que no la abandonó sin más. La puso en el camino donde sabía que usted pasaba cada mañana. Doña Carmen abrió la boca. La cerró. ¿Cómo sabía que yo pasaba por ahí? El licenciado guardó los papeles. No sé, dijo, pero acertó. Doña Carmen se quedó sola en la cocina, con el folder en las manos. Pensando en la Pina Gutiérrez, una mujer que nunca había conocido, que había muerto sin que se conocieran, y que desde el otro lado de un cerro, desde el fondo de su propia pena, había apostado por ella. Había apostado a que Carmen Villanueva, la que juró que nunca más, iba a recoger a esa niña, y había ganado la apuesta. Doña Carmen entró al cuarto de Chendo. La niña Concha estaba despierta, mirando la foto de la pared. ¿Quién es?, preguntó. Doña Carmen se sentó en la cama junto a ella. Mi hijo. ¿Dónde está? Se fue al cielo. La niña lo pensó. ¿Igual que mi abuela Pina? Igual. Concha asintió, con esa gravedad de los niños que aceptan la muerte mejor que los grandes. ¿Y usted está sola? Estaba, dijo doña Carmen. La niña la miró. ¿Ya no? Doña Carmen tardó, y luego hizo algo que no había planeado. Le abrió el brazo. El mismo brazo que había mantenido tieso cuando la cargó en el camino. La niña se arrimó, se acurrucó contra ella, como si eso lo hubiera hecho siempre. Y doña Carmen cerró el brazo, y se quedaron así las dos, en el cuarto de Chendo, con la foto en la pared, con el olor a leña del fogón, con el silencio del rancho alrededor, y con algo que empezaba, que no era reemplazo de nada, que no era olvido de nadie, sino algo propio, nuevo, que solo podía llamarse de una manera. Los 3 meses pasaron. Nadie apareció a reclamar a Concha. El licenciado Rendón presentó los papeles. El presidente municipal los firmó. Y una mañana de abril, doña Carmen Villanueva salió del juzgado con un papel nuevo que decía que Concha era su tutela legal, que estaba bajo su cuidado y responsabilidad, que tenía un nombre completo ahora: Concha Villanueva. Don Primitivo los esperaba afuera, con una sonrisa de los que no sonríen seguido. ¿Cómo quedó? Quedó, dijo doña Carmen. Don Primitivo se agachó hacia la niña. ¿Y tú cómo estás, Conchita? La niña lo miró seria. Bien, dijo, ya soy de la Carmen. Don Primitivo se rió, y doña Carmen, que no se reía seguido, también se rió. Ahí en la calle del pueblo, con el sol de abril, con ese papel doblado en el mandil, con una niña de la mano, con 12 años de promesa que no pudo cumplir y que ya no le pesaba no haber cumplido. La señora Amparo intentó una última vez. Llegó al rancho con otra cazuela, esta vez de pozole. Carmen, dicen que ya te dieron los papeles. Sí. ¿Y estás segura? ¿Una mujer de tu edad? Amparo, ¿qué? El pozole huele bien, dijo doña Carmen. Deja la cazuela y gracias. La señora Amparo parpadeó. ¿No me vas a dejar pasar? Estamos ocupadas, dijo doña Carmen. Concha me está enseñando a palmear tortillas chuecas. Y cerró la puerta. Don Primitivo, que lo escuchó desde el camino, se alejó sonriendo. La primera vez que Concha llamó a doña Carmen de otra manera fue sin querer. Un martes de mercado, cargando el canasto entre las dos, cuando una señora preguntó quién era la niña, y Concha respondió antes de que doña Carmen abriera la boca: «Soy la niña de mi mamá Carmen». Doña Carmen no corrigió, no dijo nada, solo siguió caminando, con el canasto, con la niña, con ese título que nadie le había dado, que nadie le había pedido permiso para darle y que le quedó más justo que cualquier cosa que hubiera escogido ella sola. Esa noche Concha ya dormía. Doña Carmen se sentó en el corredor, como hacía antes, pero diferente,
con el tejido, pero con el oído puesto en el cuarto de adentro, en esa respiración tranquila. Miró el cielo, pensó en Chendo, en Rosendo, en la promesa que había hecho de rodillas en ese panteón, y les habló, como hablaba a veces cuando estaba sola. No es reemplazo de ellos, dijo en voz baja. Nunca va a ser eso. Ustedes son ustedes y siempre van a estar. El viento movió el locote que había en el jardín, el que olía a sierra cuando hacía viento. Pero ella también está, y tiene 4 años y nadie más. El locote siguió moviéndose. Pues ya, dijo doña Carmen, y volvió al tejido, como si hubiera recibido respuesta, como si los que ya no estaban le hubieran dicho que estaba bien, que siguiera, que la tierra no guarda a los vivos en el mismo lugar que a los muertos, que hay espacio para los dos, que siempre hay espacio. Dicen en el rancho que el corazón no es jarro, que no se llena de una vez y se acaba. Que es más como la tierra, que mientras más se trabaja, más da, que mientras más se le pide, más profunda se vuelve la raíz. Doña Carmen Villanueva juró que nunca más. Lo juró de rodillas, con el dolor más grande que había conocido. Y lo creyó. 12 años lo creyó. Hasta que una mañana de enero apareció entre los magueyes un par de brazos extendidos, que no sabían nada de promesas, que solo sabían pedir lo que cualquier niña tiene derecho a pedir, que alguien la recoja. La vida no le preguntó a doña Carmen si estaba lista. La vida nunca pregunta, solo pone en el camino lo que uno necesita y espera ver si uno lo recoge. Doña Carmen lo recogió, con los brazos tiesos al principio, con el corazón cerrado todavía, pero lo recogió. Y resultó que la promesa, esa promesa que había cargado 12 años, no era tan fuerte como 4 años y unos ojos color café oscuro. No era tan fuerte como una niña que palmea tortillas chuecas con la lengua asomada. No era tan fuerte como el día que una voz chiquita dijo, «Soy la niña de mi mamá Carmen», sin pedir permiso. Hay promesas que uno hace para protegerse, y hay vida que llega a decirte que ya no necesitas protección, que ya es tiempo de volver a dar. Eso dicen los viejos de por acá, que el corazón que se cierra nomás está descansando, que tarde o temprano vuelve a abrirse y que cuando vuelve lo hace más grande que antes, porque ya sabe lo que cuesta y da igual.